Hola chicos, continuamos con el tema de respiración celular y nos encontramos con ciclo de Krebs, al cual también lo vamos a llamar ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Como les había comentado, el ciclo de Krebs se va a desarrollar en la matriz mitocondrial de las células, pero solamente aplica para las células eucariotas, ya que las células procariotas, al no contener mitocondrias, tienen que realizarlo en el citoplasma. Este es el ciclo de Krebs. Podemos observar cada una de las moléculas que van a participar en este ciclo, así como las enzimas que van a catabolizar los procesos. Nosotros vamos a ir viendo reacción por reacción para que quede un poquito más claro. Bien, esta es la primera reacción. A mi parecer es la que es un poquito más confusa de todas, de ahí el resto se van aclarando poco a poco. Esta se va a dar por la acción de la enzima citrato sintasa. Y tenemos una molécula de oxalacetato que se convierte en citrato. El oxalacetato con fórmula C4H4O5 va a citrato con fórmula C6H8O7. Ingresa aquí una molécula de acetil-CoA, que como ustedes recordarán proviene de la glucólisis. Esta molécula tiene que reaccionar con los procesos que se desarrollan dentro de esta reacción. Ahora, este pequeño fragmento se tiene que adherir a un hidrógeno para que se forme una coenzima A. Si se dan cuenta, solamente a esto le hace falta un hidrógeno y lo vamos a obtener de aquí, ¿correcto? Entonces, el resto se va a incorporar a la molécula de oxalacetato. Pero no puedo demostrar exactamente a dónde se van a adherir. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a sumar los elementos que van a ingresar. Aquí tengo un carbono y aquí tengo dos, que son estos. Aquí tenía 3 hidrógenos, pero recuerden que uno lo voy a pasar aquí. Entonces tengo 2 y 2, 4. Finalmente 1 y 2 oxígenos. Esto se va a incorporar a esto, para que nos forme la molécula de citrato. El restante va a salir. Nuestra segunda reacción va a ser por la actuación de la enzima aconitato hidratasa, también conocida como aconitasa. Tenemos nuestra molécula de citrato, al cual se le va a desprender una molécula de agua para formar un cis-aconitato. ¿De dónde va a salir esta molécula de agua? De aquí y de acá. ¿Sí? Aquí vemos que ya no lo presenta. Pero como estos enlaces los acaba de perder, ahora mi carbono solamente tiene 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elaborar un doble enlace con el carbono para que ambos tengan sus 4 enlaces. Nuestra tercera reacción también va a ser por la acción de la enzima aconitasa. Tengo mi cis-aconitato, al cual va a ingresar nuevamente una molécula de agua. Pero ya no lo va a hacer en la misma posición, entonces ya no puedo nombrarlo de nuevo citrato. Ahora se va a llamar isocitrato, que era lo que veíamos más o menos con los isómeros. ¿En dónde se va a incorporar la molécula de agua? Aquí, aquí y acá. Como nuevamente ya tengo los enlaces, ya no necesito un doble enlace aquí, entonces ya tengo un enlace sencillo. Mi cuarta reacción va a ser por la acción de la isocitrato deshidrogenasa, que como su nombre lo dice, va a deshidrogenizar la molécula. También en esta reacción va a haber un proceso de descarboxilación oxidativa. Entonces, ingresa un NAD en su forma oxidada y va a salir en forma reducida. Entra como NAD oxidado, sale como NAD reducido. ¿De dónde obtengo estos hidrógenos? De aquí y de acá. También durante esta reacción va a haber una descarboxilación oxidativa, que es esta pérdida del dióxido de carbono. ¿De dónde va a salir? De aquí y de acá. Muy bien. Entonces, como pueden observar, aquí que tenía mis elementos normales, aquí ya nada más me queda un hidrógeno. Aquí que tenía los hidrógenos y el oxígeno, solamente me queda el oxígeno. ¿Qué es lo que necesito hacer para estabilizar a esta molécula? Ponerle un doble enlace al oxígeno y así se forma mi alfa-cetoglutarato. Mi quinta reacción se parece mucho a la cuarta.
salvo que aquí va a participar la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Nuevamente va a ingresar una molécula de NAD oxidado y sale como NAD reducido. Ingresa una coenzima A, ¿sí? Esta no va a salir por el momento y va a salir un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ¿de dónde va a salir? De aquí. Muy bien. Mi coenzima A va a ingresar, pero no va a ingresar toda, solamente este pequeño fragmento. ¿En dónde se va a incorporar? De este lado. Ahora, en cuanto a la deshidrogenación, entra mi NAD oxidado, sale como NAD reducido. ¿De dónde obtiene estos hidrógenos? De aquí y de acá. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar en nuestra molécula de succinil coenzima A? Que aquí tenemos un oxígeno con un doble enlace. ¿Este oxígeno de dónde proviene? De aquí. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente lo bajamos, ¿correcto? ¿Qué pasa con el espacio que teníamos aquí? Va a ser ocupado por esta molécula que proviene de acá. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra molécula de succinil coenzima A. Nuestra sexta reacción va de succinil coenzima A a succinato por medio de la enzima succinil sintasa. Aquí va a ocurrir una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es esto? No es más que la unión de un GDP a un fósforo inorgánico. ¿Qué es un GDP? Es un guanosin difosfato, muy similar al adenosin difosfato. ¿Qué es lo único que cambia? La base nitrogenada. Este es un guanosin, en el otro caso es un adenosin. Tenemos que entra un GDP más un fósforo inorgánico y sale un GTP, que como aquí se los pongo, equivale a lo mismo que un ATP. Aquí ingresa una molécula de agua y sale una coenzima A. ¿De dónde voy a obtener la coenzima A? De aquí y de acá, para que pueda salir. ¿En dónde se va a incorporar mi molécula de agua? Aquí y aquí. ¿De dónde sale este CO? Es este y este. Simplemente este oxígeno lo subo, ¿sí? Lo vuelvo a subir y le agrego el restante de la molécula de agua, formando así un succinato. Nuestra séptima reacción se va a llevar a cabo por medio de una enzima succinato deshidrogenasa. Aquí, ¿qué es lo que va a entrar? Ingresa una molécula de FAT oxidado, sale como FAT reducido. Recuerden, una molécula de FAT es muy similar que una molécula de NAD. También es una molécula energética, la cual se tiene que cargar por medio de estos hidrógenos, que van a ser estos que se encuentran de este lado. ¿Sí? Estos dos se van a incorporar a la molécula para poder reducirla. Aquí, como lo podemos ver en la molécula de fumarato, ya no se encuentran esos hidrógenos, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Elaborar un doble enlace para poder estabilizar mi molécula, y así queda el fumarato. Mi octava reacción va de fumarato a malato por medio de la enzima fumarato hidratasa, también conocido como fumarasa. ¿Qué es lo que va a suceder en esta reacción? Simplemente va a ingresar una molécula de agua a la fórmula química del fumarato y lo voy a acomodar aquí y acá. Entonces, al momento que ya tengo aquí mis enlaces sencillos, aquí también tengo que colocar un enlace sencillo porque ya no necesito el enlace doble como en este caso. La novena y la última reacción. Este se va a llevar a cabo por medio de la enzima malato deshidrogenasa. ¿Sí? Ingresa la última molécula de NAD en su forma oxidada y va a salir reducida. ¿De dónde va a obtener los hidrógenos? Aquí y acá, para darnos un oxalacetato. Como aquí me queda solamente el oxígeno de este lado, tengo que elaborar un doble enlace. Esta molécula está lista para nuevamente darle otra vuelta al ciclo de Krebs. Las enzimas que participan en el ciclo de Krebs son de tres tipos: sintasa o sintetasa para catabolizar el proceso de biosíntesis, hidratasa para catalizar ya sea la hidratación o la deshidratación de las moléculas, y las deshidrogenasas que van a catalizar la oxidación o la reducción de una molécula. Regresamos a nuestro modelo del ciclo de Krebs. Observamos las moléculas que ya se las presenté paso a paso, así como las enzimas que participan en cada una de las reacciones.
Para poder nombrarlas podemos tomar en cuenta la acción que realizan. Recuerden, si aparece una molécula de agua, entonces va a participar una hidratasa. Si ocurre una deshidrogenación, entonces va a actuar una deshidrogenasa. Muy bien. Entonces, durante las dos primeras reacciones vamos a colocar el nombre de hacia dónde se dirige la fórmula. Por ejemplo, este que va de oxalacetato a citrato, vamos a utilizar citrato. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra enzima? Citrato sintasa. Muy bien. Si va de citrato a cisaconitato, vamos a utilizar aconitato. ¿Cómo se va a llamar nuestra enzima? Aconitato hidratasa. ¿Por qué hidratasa? Porque aquí participa una molécula de agua. Y como yo les había comentado, a la aconitato hidratasa lo vamos a conocer mejor como aconitasa. De la tercera a la novena reacción vamos a utilizar la molécula de donde sale, no hacia donde se dirige. Entonces, si va de cisaconitato a isocitrato, vamos a utilizar aconitato. Si participa una molécula de agua, va a ser una aconitato hidratasa o aconitasa. Si va de isocitrato a alfa-cetoglutarato, vamos a utilizar isocitrato. Si aquí ocurre una deshidrogenación, va a ser isocitrato deshidrogenasa. Si va de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, vamos a utilizar alfa-cetoglutarato. Aquí ocurre una deshidrogenación, entonces se va a llamar alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. De succinilcoenzima A a succinato ocurre un proceso de biosíntesis, entonces se va a llamar succinilcoenzima A sintetasa. De succinato a fumarato vamos a utilizar el succinato, que está aquí. Si ocurre una deshidrogenación, se va a llamar succinato deshidrogenasa. Si va de fumarato a malato, vamos a utilizar la palabra fumarato. Si participa una molécula de agua, se va a llamar fumarato hidratasa o fumarasa. Si va de malato a oxalacetato, vamos a utilizar malato. Como aquí ocurre otra deshidrogenación, se va a llamar malato deshidrogenasa. Muy bien, entonces es muy sencillo recordar cómo se van a llamar las enzimas que participan en el ciclo de Krebs. Bien, en resumen, el ciclo de Krebs se va a realizar en la matriz mitocondrial de las células eucariotas y en el citosol o en el citoplasma de las procariotas. Cada vuelta del ciclo de Krebs va a tener 2 descarboxilaciones oxidativas, 4 deshidrogenaciones y una fosforilación a nivel de sustrato. En total se van a formar 3 NAD reducidos, un FAD reducido y un GTP por cada vuelta que dé el ciclo de Krebs. Pero recuerden que el ciclo de Krebs tiene que dar 2 vueltas. ¿Por qué 2 vueltas? Porque se formaron 2 acetil-CoA. ¿Sí? Recuerden que esos 2 acetil-CoA se formaron por los 2 piruvatos que salieron del proceso de glucólisis con la entrada de una sola molécula de glucosa. Entonces, por cada glucosa que ingresa a la glucólisis, voy a tener 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A, 6 NAD, 2 FAD y 2 GTP. Todo lo tengo que multiplicar por 2, ¿correcto? Entonces, ¿cuántas moléculas de NAD resultaron en la glucólisis? 2. ¿Cuántas moléculas de NAD resultaron de la formación de acetilcoenzima A desde el piruvato? 2. ¿Cuántos NAD se formaron por cada glucosa? 6. ¿Cuántos FAD se produjeron por cada glucosa? 2. ¿Cuántos GTP se produjeron por cada glucosa? 2.